Si construiste algo, una carrera, un negocio, una vida que desde afuera se ve bien y aún así hay una soledad que, no sabes explicar del todo, este es tu lugar. Te lo voy a avisar de entrada. Esto no es un video, es un recorrido completo, una guía. Terminas armando una bitácora. Te voy a acompañar por 4 pasos para entender y sobre todo para navegar algo que tiene nombre y que casi nadie nombra, que es la soledad intelectual. La soledad del que llegó a un lugar donde quedan pocos a su altura para hablar de lo que de verdad te pasa. Los 4 pasos que vamos a ver son estos: reconocer, ponerle nombre, distinguir, entender por qué tu círculo, aunque te quieran, no puede con todo, convocar, salir a buscar a los que sí caminaron tu terreno y decidir, que es quedarte con un proceso para cuando tengas que decidir solo. Al final vas a tener algo concreto en la mano, que es tu propia bitácora. 4 hojas para volver a usar cada vez que las necesites. Te voy a decir una sola cosa antes de arrancar. En el fondo de todo esto, al principio casi siempre hay miedo. Quédate hasta el final, porque el camino que vamos a recorrer transforma ese miedo en otra cosa. Vamos a averiguarlo. Vamos al primer paso, que es reconocer. Bienvenidos. Construiste durante 20 años para llegar hasta acá, pensando tal vez que ibas a poder ir de la mano con un montón de personas. Pero ahora te encontrás más solo que cuando empezaste. Y esto no es una paradoja, es exactamente lo que te está pasando. En este video te voy a explicar por qué pasa, cómo se llama lo que estás sintiendo, cómo lo llamo yo, y por qué entender esto que pasa te puede cambiar algo. No te voy a decir que está bien así como sucede, no lo voy a validar. Lo que te voy a decir es que tiene sentido. Así que si alguna vez guardaste algo para vos porque te pareció que no tenía caso contárselo a nadie, te invito a quedarte. Es un contenido para vos. Y te cuento algo antes de arrancar. Este es el primer paso de algo que llamo bitácora de la soledad intelectual. Es una serie de 4 pasos. Primero reconocer, distinguir, convocar, para luego decidir. Hoy vamos a hacer el primero, que es reconocer. Si ves este episodio únicamente, te funciona igual. Pero si terminas viendo los 4, al final vas a tener armado algo en tu mano. Tu propia bitácora para navegar esa soledad. Hoy empezamos por lo más simple y a la vez lo más difícil, que es ponerle nombre. Tenía 40 años. Y hasta ese momento, además de trabajar en publicidad, comunicación, medios, buena parte de lo que yo hacía era gastronomía, negocios de entretenimiento. No era un hobby, eran unidades de negocio que pesaban fuerte en lo que entraba a fin de mes. Te estoy hablando de dinero. Estábamos en plena temporada, el mejor momento, todo creciendo. Y en una reunión con mis socios apareció el posible próximo paso natural, una proyección grande, una inversión importante para seguir creciendo en la dirección que íbamos. Yo sentí y dije que no era el momento. O peor todavía, que ya no era el momento de seguir creciendo para ese lado, en esa industria. No tenía un número que lo probara, no había ningún problema a la vista. Al contrario, todo era un éxito, un mar de aciertos. Era algo que yo sentía sobre el futuro, algo que todavía no estaba pasando, pero que veía venir, pero no lo podía demostrar. Me acuerdo que esa noche volví a casa, a acostarme y sentirme culpable por sentir lo que sentía, angustia en el pecho, pensando ¿quién soy yo para frenar esto cuando todo está funcionando, tanto nos esforzamos, tanto trabajo? Y pasó algo que conozco bien y que seguramente vos también. Cuando das vuelta a la carta y al resto no le gusta lo que ve, hay un quite, algo así como un quite de colaboración o de energía. No te lo dicen, pero la relación con tus pares en ese momento se enfría. Ya no quieren jugar tanto con vos, algo así. Esa noche me dormí sintiéndome solo, muy solo, y sobre todo desaprobado. Pero a la mañana siguiente me desperté y pensaba exactamente lo mismo, mucho más claro. No se me había pasado la idea ni el sentir. Ahí, en ese momento, entendí algo que recién mucho después pude poner en palabras. No estaba equivocado, ni siquiera se trataba de estar equivocado o no, estaba solo. Y esas 2 cosas no son lo mismo para nada. Hay una razón muy concreta por la que esto pasa y no tiene que ver con vos. Tiene que ver con, vamos a llamar, la arquitectura de lo que construiste. Te invito a pensarlo de esta forma. Cuando empezaste,
Cuando tenías las ganas, pero todavía no los resultados, había mucha gente en tu mismo lugar. Todos construyendo, todos visionando, todos con las mismas preguntas, necesidades parecidas, anhelos compartidos. Era fácil encontrar con quién hablar, con quién quejarse, con quién festejar. Pero, bueno, cada vez que creciste, cada vez que tomaste una decisión que funcionó, cada vez que llegaste a un nuevo nivel, que desbloqueaste un nivel, si lo pensás en términos como de un jueguito, y que cada vez menos llegan, el número de personas que podían acompañarte de verdad se fue achicando. Y no porque se fueron, sino porque el terreno donde estás parado es más angosto. Y cuanto más alto subís, menos gente pasa por ese sendero. Y no se trata de estar arriba o abajo, sino de poder caminar con otros a la par. Esto genera un tipo de soledad muy específica. No la de estar incomunicado, no la de no tener amigos o familia. La soledad de estar en un territorio de experiencia que muy pocos comparten. Tu círculo te quiere, y eso no está en duda, pero no puede aconsejarte sobre algo que nunca vivió. No porque no quiera, sino porque literalmente no tiene la información. Es como pedirle a alguien que nunca navegó que te ayude a ajustar la vela en medio del mar. Te puede dar una mano para sostener algo, tirar una soga, pero no sabe qué es exactamente lo que debería hacer esa vela. Y en vez de explicar todo el contexto, que llevaría horas, ¿qué terminas haciendo? Decidiendo solo. O peor, pedís consejo, el consejo no te sirve porque no tiene contexto y vuelves al punto de partida. Esto se manifiesta de formas muy concretas en el día a día. Formas que te las voy a nombrar y probablemente reconoces. La primera, las conversaciones que cortás antes de empezar. ¿Te suena? Tenés algo importante para pensar, algo que está dando vueltas y pensás, ¿a quién le cuento esto? Y haces la lista mentalmente y cada persona que te va apareciendo la descartás por alguna razón. Este no va a entender el contexto, tal va a preocuparse más de lo que merece la preocupación de la situación. Aquel va a opinar sin saber. Y terminás sin decírselo a nadie. La segunda, el filtrado automático. Cuando alguien te pregunta cómo estás o cómo va el negocio, ya no respondés honestamente. Respondés la versión que crees que la otra persona puede procesar. A ver, ¿cuántas veces en el último mes cortaste un tema a la mitad porque te diste cuenta de que iba a ser muy largo de explicar? O respondiste bien, todo bien, cuando la respuesta real es bastante más compleja. ¿Te sucede? La tercera forma, las reuniones y cenas donde sos el que sabe. Y no pasa por presumir. En muchos contextos, con tu equipo, con tu familia, con tus amigos, sos el referente, ocupás ese lugar. El que tiene las respuestas, el que resuelve, muchas veces el proveedor. Y hay algo muy pesado en eso, que nadie espera que vos también necesites a alguien que tenga las respuestas para lo tuyo. Ni se lo imaginan. No es que lo escondés, es que directamente no entra como una opción en la conversación. A ver, ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo la estás pasando vos? No en el negocio, no la familia, vos. Ok, todo esto que te digo tiene nombre. Y cuando pude nombrarlo, algo se acomodó. Lo que describen esas tres situaciones no es un problema de relaciones. No es que tus vínculos están rotos. Para mí es algo más específico. Yo lo llamo la soledad intelectual. Soledad intelectual. Es la soledad que siente el que llegó a un nivel de experiencia o de conciencia donde las personas que lo rodean, aunque lo quieran, aunque sean inteligentes, aunque tengan las mejores intenciones, sean de buen corazón, no tienen el contexto suficiente para acompañarlo de verdad. No es soledad social. Podés tener 100 personas alrededor y sentirla igual. No es soledad emocional. Podés tener vínculos profundos, verdaderos, amorosos y seguir sintiéndola. Es soledad intelectual. El costo de haber construido algo que muy pocos entienden desde adentro te la genera. Y la parte que más me importa que escuches es esta. No es un defecto. No es ingratitud. No sos un ingrato. No es que algo salió mal. Y esto, a ver, no es una idea mía para que te sientas mejor. Tiene respaldo. El Harvard Business Review, junto con una consultora internacional, la RHR, encuestó a CEOs. Y la mitad reportó sentir soledad en su rol.
Y de esos, el 61% dijo que esa soledad afectaba su desempeño. ¿Qué más decía el informe? Que entre los que llegaban por primera vez al puesto más alto, el número trepaba. 7 de cada 10 decían que el aislamiento, era un desafío serio, preocupante. El dato que más me importa es que los líderes que llegan más arriba tienen el doble de probabilidad de sentir aislamiento que los que están en niveles más bajos. Cuando llegás a la cima, las opciones de tener con quién hablar de igual a igual se van angostando solitas. No te alejaste de nadie, cambiaste de frecuencia. Es exactamente lo que tiene que pasar cuando llegas a donde llegaste. Detenete, pensalo, llevalo a tu escala, a tu mundo, a gente conocida, calibralo en tu vida. Frená acá el episodio, frenalo, llévalo a tu mundo. ¿Te hace sentido? El problema no es la soledad en sí, el problema es cargarla creyendo que es tuya, creyendo que algo está mal con vos, creyendo que tenés que ocultarla porque si la nombrás suena a queja. Y abajo de todo eso, casi siempre hay dos cosas que no nombramos, miedo y vergüenza, o su prima cercana que es la frustración. Miedo a que sea un defecto tuyo y vergüenza que es la que te hace callarlo. Quédate con esto, porque es el principio de algo. Cuando le pones nombre, ese miedo, empieza a aflojar. No es una queja, es un dato sobre el nivel en el que estás operando. No es un defecto, es el costo de haber construido y de haber construido fuerte, de estar dejando huella en la vida. Y cuando podés verla así como información, no como un fracaso, realmente algo cambia. No porque desaparezca el problema, sino porque dejas de pelearte con lo que estás sintiendo. Antes de cerrar, te dejo lo primero que te vas a llevar de esta serie. No es una solución, no todavía. Vos tenés que hacer tu parte, es un diagnóstico. Porque para reconocer algo, primero hay que poder verlo. Y la soledad intelectual es invisible, justo porque pasa en las conversaciones que no tenés. Pasa en las conversaciones que no tenés. No es un problema de edición, te lo dije 2 veces para que te quede claro. Agarra una hoja o las notas del teléfono y anota las últimas 5 cosas importantes que te pasaron por la cabeza y que no le contaste a nadie. No es tan sencillo hacerlo. Te invito a atravesar el velo negro de las ideas o esquivar las cientos de distracciones que aparecen cuando tenemos que meditar sobre estas cosas. Apagar un poquito el teléfono, todo eso. Dale, pensá una decisión, una preocupación, una idea grande, algo que te viene dando vueltas. 5 que no le hayas contado a nadie, anotalas. Y al lado de cada una escribí una sola cosa. ¿Por qué no la contaste? ¿A quién pensaste en contársela y por qué la descartaste? Este no iba a entender el contexto, este se iba a preocupar de más, este iba a opinar sin saber, con este iba a tardar mucho. Y cuando termines, mirá la columna de la derecha. Ese patrón, las razones que se repiten, justamente, es tu mapa de soledad intelectual. No estás solo por lo que te falta afuera, estás solo por lo que filtrás antes de que salga. Si llegaste hasta acá, ya sabes cómo se llama lo que sentís. Si estaba resonando, dale. Vamos a ponerle nombre soledad intelectual. Y sabés que no estás roto, no sos un malagradecido. Llegaste a un lugar donde hay menos gente. Y eso no es un error, es parte del camino, del tuyo, es tus logros. Está todo bien, es el primer paso. Ponerle nombre. Soledad intelectual. La primera vez lo guardaste porque pensaste que no valía la pena contarlo. La segunda porque ya te habías acostumbrado a guardarlo. Y un día te encontrás mirando una hoja con 5 cosas anotadas que nunca dijiste en voz alta. Y entendés que eso no es un defecto tuyo. Es el mapa de lo lejos que llegaste. Acá viene la mala noticia. Nombrarlo no alcanza. Porque después viene la pregunta, ¿qué hago con esto? ¿Qué haces con eso? Lo primero es entender por qué tu círculo, aunque te quiera, no puede ayudarte con esto. Y no es culpa de ellos. Eso es lo que vamos a ver en el próximo paso. Distinguir lo que tu gente sí puede darte de lo que le estás pidiendo de más. Ya le pusiste nombre a lo que sentías. Soledad intelectual. Y viste que no es un defecto. Pero nombrarlo no alcanza. Ahora viene la pregunta incómoda. Si tu círculo te quiere, ¿por qué no puede ayudarte con esto? La respuesta no es la que pensás. Vamos a ir con el paso 2. Distinguir. Voy a decir algo un poco duro, pero cuanto más logros tenés en tu historial,
Cuantos más objetivos en la vida pudiste concretar o cuantas más cosas atravesás, peores son los consejos que recibís. No porque la gente sea mala, sino porque nadie en tu entorno puede aconsejarte sobre algo que nunca vivió. En este video te voy a explicar por qué pasa eso, cómo funciona el mecanismo y qué cambia cuando lo entendés. No te voy a decir que tu círculo está mal, te voy a decir que a tu círculo le estás pidiendo algo que no puede darte y que entender eso realmente cambia todo. Yo lo viví en carne propia y lo veo todo el tiempo en la gente con la que trabajo. Te voy a contar, justamente de alguien, porque su historia lo muestra más que claro. Este es el segundo paso de Bitácora de la Soledad Intelectual. Es una serie de episodios. En el primero le pusimos nombre, reconocer. Hoy hacemos el segundo, que es distinguir. Reconocer, distinguir, convocar, decidir. Si no viste el primero, este episodio funciona igual, pero si luego ves los 4, al final tenés tu propia bitácora armada. Te quiero contar de Enzo. Es un cliente que con los años se volvió amigo. Era proveedor y luego se transformó en cliente. Hicimos toda la curva de relación. Enzo tiene una imprenta, gráfica tradicional y digital. Un oficio que conoce de memoria y que con años de laburo, de trabajo, llevó a un gran nivel. Enzo la sacó del estadio, sinceramente. Hace un tiempo lo encontré con una decisión muy grande encima. El mundo de la gráfica viene cambiando y rápido. Lo tradicional y lo digital tiran para diferentes lados y Enzo tenía que definir hacia dónde mover el negocio. De esas decisiones que te marcan los próximos años. Y como haría cualquiera, hizo lo razonable. Lo habló con la gente que tiene cerca. La familia, los amigos de toda la vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué se llevó de esas charlas? Bueno, se llevó miedo y frases hechas. Ojo, no te arriesgues. Si está funcionando, ¿para qué moverlo? Yo no sé, a mí me daría cosa. Consejos sinceros, dados con todo el cariño, pero que realmente a Enzo no le servían absolutamente para nada. Porque ninguno había tomado una decisión de ese peso, al menos en ese terreno. No conocían la industria, no sabían lo que se venía, no tenían cómo dimensionar lo que estaba en juego. Le daban el consejo que le darían a cualquiera. Quédate quieto, protección. Y un día Enzo me dice una frase que me quedó grabada. Salgo de hablar con ellos más confundido que cuando entré. Y encima, más solo. Bueno, lo que le pasaba a Enzo no era falta de amor. Su familia lo adora. El problema es que les estaba pidiendo algo que no tenían cómo darle. Les pedía criterio. Y lo que ellos tenían para darle era cariño. Y cariño y criterio, sabemos que no son lo mismo, pero a veces nos olvidamos. A Enzo le costó verlo. A mí también, un montón, en su momento. Antes de seguir te quiero decir algo. Si te está resonando el episodio, suscríbete al canal. A mí me suma muchísimo más de lo que te imaginas. La verdad que me llevó mucho tiempo aprender a hacer esto, pedir ayuda. Dale, acompáñanos, que la bitácora siga creciendo. Seguimos con el episodio. Hay una razón y es muy concreta por la que esto pasa. Y cuando la entendés, deja de doler de la misma manera. Para aconsejar bien sobre algo, necesitas haberlo vivido. O, algo suficientemente parecido. No hablo de ser experto en el tema. Hablo de haber tomado una decisión de ese calibre, con esas consecuencias, con esa presión. Sin esa experiencia, el consejo que te dan es sincero, pero es de bajo costo. La persona que te lo da no tiene nada en juego y eso cambia todo en el análisis, cambia todo. No te falta gente que te quiera, te falta gente que haya estado ahí. Hay 3 brechas que hacen que el mapa de tu entorno no sea el mapa que vos necesitas en esas situaciones. La primera, que es la brecha de escala. Las decisiones que vos tomás tienen un peso específico, no por el tema, sino por lo que está en juego si te equivocás. El que nunca tomó una decisión de ese calibre no puede dimensionar ese peso. Te entiende en palabras, se puede querer imaginar, pero no lo siente en el cuerpo. La segunda brecha es la brecha de consecuencia. Equivocarse después de los 40, después de haber vivido la mitad de la vida, mínimo, con lo que construiste, tiene un costo distinto que equivocarse a los 25 con las manos vacías. El animate, total que perdés. Lo dice alguien que, para quien comenzar de nuevo no significa lo mismo que para vos. Y la tercera es la brecha del mapa. El que nunca navegó tu terreno no sabe qué información es relevante y qué es ruido.
No sabe qué preguntas hacerse, ni dónde están los atajos, ni los pantanos. Puede darte perspectiva externa, y vale, pero no puede darte criterio sobre un terreno que nunca pisó. Y esto no es una teoría mía. En la psicología lleva 40 años estudiándolo y le puso nombre. El apoyo que te da la gente no es una sola cosa. Tiene distintos tipos. Está el apoyo emocional, el cariño, la empatía, sentirse querido y acompañado. Y está el apoyo informacional y de criterio. El consejo con fundamento, la devolución que te ayuda a decidir. Son funciones distintas. Tu círculo puede darte la primera y de sobra. La segunda no depende de cuánto te quieran. Depende de si caminaron un terreno parecido al tuyo. Pedirle criterio a quien solo tiene cariño para darte no es un problema de la relación. Es pedirle un tipo de apoyo que esa persona lamentablemente no tiene cómo darte. El cariño no es criterio y pedirle criterio al cariño los cansa a los dos. ¿Sentís que te ha pasado alguna vez? ¿Sentís que te pasó? ¿Conoces a alguien que le pasó? Pensalo, estoy seguro que sí. Pará un segundo y lleva esto a tu escala, a tu mundo. Pensá en tu gente concreta. Pensá a quién le venís pidiendo criterio cuando lo que tiene para darte es cariño. Calibralo en tu vida. Está bueno hacer ese trabajo. Cuando igualmente pedís consejo, que lo haces porque es lo razonable, pasan cosas muy específicas. Y te invito a escucharlas porque seguramente las reconoces. Hay 3 patrones que aparecen casi siempre cuando le pedís consejo a alguien que no tiene el mapa de tu terreno. El que minimiza. No es para tanto, ya se va a resolver. Otros estuvieron peor. Lo dice con la mejor intención, pero para decir no es para tanto, con fundamento, dale, necesitas contexto. Y si nunca estuviste ahí, no lo tenés. Salís de esa charla sintiéndote, con un poco de suerte, incomprendido. Está el que sobredramatiza. El efecto opuesto. Se preocupa más de lo que la situación merece. Porque sin contexto, el peor escenario parece más probable de lo que es. Y terminás vos, que necesitabas un consejo, consolándolo a él. Dándole tranquilidad a la persona a la que le fuiste a pedir el consejo. Otra opción es el que da el consejo correcto para el problema equivocado. Es el más sutil. El consejo es bueno, pero para otra situación, ¿te pasó alguna vez? No es un mal consejo, es un consejo descontextualizado. Y aplicarlo sin ese contexto puede llevarte realmente a la dirección equivocada, a una catástrofe. Y aparece algo más. Como ninguna de esas charlas te da lo que necesitas, terminás hablando del tema con todo el mundo, menos con alguien que de verdad podría darte criterio. Le das vueltas en la cena, en el café, con uno y con otro, y cada vuelta te deja un poco más solo que la anterior. ¿Cuántas veces saliste de una conversación así, sintiéndote más solo que antes de empezarla? Y acá, bueno, viene el reencuadre que más me importa que te lleves hoy. Todo lo que describí, las conversaciones que no llegan, los consejos que no encajan, salir más solo de lo que entraste, no es sinceramente un problema de tus vínculos. No es que tu círculo te falla, te lo repito. No es que vos fallas en comunicar. Es una brecha de experiencia. Nada más y nada menos. Hay un acompañamiento que tu círculo sí puede darte. Como hablábamos antes, afecto, presencia, perspectiva externa, contención. Eso es real y vale un montón, es la vida. Pero hay otro que no puede darte. Criterios sobre un terreno que nunca pisó. Los dos son válidos. El problema aparece cuando le pedís al primero que haga el trabajo del segundo. Tu círculo no puede navegar tu terreno porque nunca estuvo ahí. No es falta de voluntad. Es que literalmente no tienen el mapa. Y el mapa no se consigue leyendo sobre él, se consigue caminándolo. Ojo con una trampa. Distinguir lo que pueden darte no es callarte y alejarte. Este es un punto importante. El error opuesto es ese. Dejar de decir, filtrar todo, guardarte cada cosa y terminar solo de verdad. Hay un libro que me marcó con esto. Aquí no hay reglas sobre la cultura de Netflix. Ahí el feedback no es un ataque, es un regalo para mejorar y circula libremente porque distinguen la devolución honesta del juicio. Aprendieron a decirse las cosas de frente, con respeto, sin guardárselas. Los vínculos no se rompen por lo que se dice, se rompen por lo que se calla. Entonces, la pregunta correcta no es ¿por qué nadie me entiende? Es otra. ¿Qué le puedo pedir a cada uno y dónde está lo que me falta? Y eso, bueno, lo vamos a empezar a responder ya mismo, con un ejercicio.
Te invito a visitar el canal y ir al episodio 36, la mesa de las 5 personas. Hoy vamos a hacerle una auditoría, pero distinta. No para juzgar a nadie, sino para distinguir qué te puede dar cada uno. Anotá las 5 personas con las que más compartís decisiones y energía. Y al lado de cada una, marcá qué te puede dar de verdad. Entre 3 cosas. Cariño y presencia, que está siempre, te banca, te quiere. Perspectiva externa, que te ayuda a ver desde afuera, aunque no sea tu terreno. O criterio. Caminó un terreno parecido al tuyo y puede darte consejos con fundamento. Y agregar una pregunta más. Esta tiene que ver con el episodio 24 de la bitácora. Después de hablar con esta persona sobre lo tuyo, ¿salís con más energía o salís con menos energía? Cuando termines, mirá el cuadro. Nadie tiene que tener las 3. Ese no es el problema. El problema es el que te venía cansando. Es ir a pedir criterio a la columna que solo tiene cariño. No le pidas criterio a quien te da cariño. Pedile cariño y anda a buscar el criterio en el lugar donde podés encontrarlo. Tu círculo te quiere. Eso no está en duda. Pero querer no alcanza cuando el terreno que estás navegando es uno que ellos nunca pisaron. Entender eso no es alejarte de tu círculo más íntimo, es dejar de pedirles algo que no pueden darte y empezar a buscar lo que necesitas donde realmente está. Es el primer paso, no son ellos, sos vos, en un nivel al que muy pocos llegan. Y ese nivel, bueno, tiene sus propias reglas. Salís de esas cenas con la sensación de siempre, querido, acompañado, pero solo. No porque te falte gente, porque le pediste criterio a quien solo tenía cariño para darte. Y cuando lo entendés, dejás de mirar la mesa con reproche y empezás a mirarla con una lista en la mano, sabiendo qué pedirle a cada uno. Armá tu mesa. Ahora ya sabés lo que puede darte y lo que no. Pero ese lo que no, tranqui, no es una condena, es una dirección. En el próximo paso vamos a salir a buscarlo, a convocar a los que sí caminaron tu terreno, aunque hoy no estén en tu mesa, aunque no los conozcas todavía. Eso es convocar, es el paso 3 de esta serie. Después de ver esto, entendiste qué te puede dar tu mesa y qué no. Y eso, bueno, te puede dejar resignado. Bueno, estoy solo en esto. No. Ahora la cosa cambia. Porque lo que te falta no es una condena, es una dirección. Y se sale a buscar. Es el paso 3, el que cambia todo. Es convocar. La soledad del que construyó algo no es un destino. Es una elección que tomás todos los días sin darte cuenta. Sí, es así. Hoy te voy a mostrar, bueno, cómo se deja de elegir. No te voy a dar consuelo. En los 2 pasos anteriores le pusimos nombre a la soledad y distinguimos qué te puede dar tu mesa. Hoy en este episodio te voy a dar un método para armar la mesa que te falta. Yo lo viví del lado equivocado durante años, esperando que la perspectiva que necesitaba apareciera sola. No, no aparece. La tenés que ir a buscar. Este es el tercer paso de Bitácora de la Soledad Intelectual. Reconocer, distinguir, convocar, decidir. Te voy a contar cómo salí yo de esto, porque no lo resolví quedándome quieto, pero tampoco me moví a tiempo. Y de eso también te quiero hablar. Fue hace unos años, recién terminaba la pandemia. Yo, bueno, tenía mi negocio de comunicación, las radios, la publicidad, lo digital. Y la verdad que estaba frustrado. No porque me faltaran ideas. Las ideas me sobraban. No porque me vaya mal, iba bien. El problema era que no podía bajar esas ideas a tierra con mi equipo a la escala ni a la velocidad que el mercado me pedía. Veía hacia dónde había que ir, pero no tenía con quién pensarlo de igual a igual. Estaba solo en mi propia cabeza. Y te voy a ser honesto con algo que en su momento ni yo me animaba a nombrar. La idea de ir a pedir ayuda, de ponerme a aprender de otro, aprender a esta edad, de decir no sé, me daba miedo, me daba una especie de vergüenza. Como si pedir ayuda fuera admitir que no estaba a la altura. Por eso no me moví antes. Me moví cuando ya estaba medio entre la espada y la pared, cuando no me quedó otra. Y ahí, en este mundo de los contenidos digitales, apareció Sofía Contreras. Fue la primera referente de desarrollo personal y productividad que de verdad me impactó. ¡Pum! Me llegaba. No me quedé mirándola de afuera. Accioné y entré a Mastery House, su espacio para acompañar a líderes de negocio. Y eso me abrió un mundo. Conocí mentores, escuché historias,
libros, sumé herramientas que no tenía. Conocí gente que ni sabía que existía. Amplié mi universo. Me acuerdo del momento exacto en que empecé a conectar con todo eso. Sentí alivio. Los orientales tienen una palabra, satori. Un entendimiento profundo que no pasa por la cabeza, sino que se siente, que es difícil de expresar en palabras y que es pleno, absoluto. Bueno, fue así, eso fue. Y pasó algo todavía más importante. Con el tiempo, ese miedo, esa vergüenza, se transformaron en otras emociones, en confianza, en seguridad, en sentirme validado. Esta bitácora, la red que tengo hoy, mi forma de trabajar en K2 Media o en Actitud Solidaria, todo este nuevo modo nace de ahí, del día que dejé de esperar y salí a buscar. Vi dónde, hice mi parte. Y si hay algo que quiero que te lleves, es esto. No esperes estar contra la pared como me pasó a mí. Si lo detectás antes, bueno, te ahorras años. Y qué mejor que serte útil en eso. Porque la compañía que te falta a vos no va a aparecer sola. ¿Sabelo? La tenés que ir a convocar. Antes que nada te voy a dar un dato. Menos del 30% de las personas que van a ver este episodio están suscritos al canal. Si sos uno de ellos, te invito a darle clic al botón de suscripción y notificaciones. Me comprometo a dar lo mejor de mí para compartirte contenidos y vos, si querés y lo sentís, me premiás con ese clic. ¿Te parece? Ojalá que sí. Gracias, seguimos. Hay una creencia que nos frena a casi todos. Pensamos que pedir ayuda es admitir que no somos suficientes. Que si necesito que alguien me dé perspectiva es porque no estoy a la altura o estoy fallando. ¿Y sabes qué? Es exactamente al revés. Los que más construyen no hacen todo solos. ¿En serio? Sí, está comprobado. Buscan a los mejores para pensar mejor. No piden ayuda. Suman talento, suman criterios, suman gente que ya estuvo donde ellos están yendo. Vamos a cambiar el pensamiento. Dejá de pedir ayuda. Empezá a convocar. Hay una historia que para esto es perfecta. Yo conocí recién en esta etapa de mi vida Tony Robbins. Tony Robbins es el Messi del desarrollo personal a nivel mundial. El tipo de los 19 años vivía en un monoambiente, sin un peso, con una visión clara, pero completamente solo. Su familia pensaba que perdía el tiempo. Hasta que fue a un seminario de Jim Rohn. Se le acercó y le pidió ser su alumno. No era fácil. Y ahí entendió algo que le cambió la vida. Tony tuvo ese despertar a los 19. La mayoría de nosotros, bueno, lo tenemos mucho más tarde, pasada la mitad de la vida. Muchas veces ya acorralados contra la pared, como te contaba. ¿Y sabes qué? Está perfecto. Porque reinventarse y animarse a esta altura de la vida tiene un valor propio. Lo haces con todo lo que ya aprendiste, bueno, a los golpes. Porque la soledad del que construye no es un destino. Realmente es una elección y está bueno que lo puedas distinguir. Él la dejó de elegir a los 19. Bueno, vos podés dejar de elegirla hoy. El criterio para a quién buscar ya lo tenemos del paso anterior. Alguien que haya caminado un terreno parecido al tuyo. No tiene que ser en tu misma industria, en tu misma profesión necesariamente. No tiene que conocerte. Puede ser un mentor, alguien de otro sector que pasó algo parecido, o una figura de referencia cuya experiencia está documentada o en un libro, en una entrevista, en un podcast, bueno, donde sea que te resuene y te llegue. Esto no es palabrería motivacional, tampoco son soluciones mágicas. Está medido. En el 2006 la consultora Gartner estudió un programa de mentoría en Sun Microsystems y lo hizo con 1.000 empleados. ¿Qué arrojó ese estudio? Bueno, que los que tuvieron un mentor fueron promovidos 5 veces más seguido que los que no. Los mentores 6 veces más. Y la retención, la permanencia, fue del 72% para los que tenían mentor contra el 49% de los que estaban solos, que no lo tenían. Tener al lado a alguien que ya caminó tu terreno no es un lujo ni una muleta. Es una ventaja, bueno, que se ve en los números. Buscar a alguien que ya pasó por lo tuyo no es debilidad. Es estrategia. Te invito a pensarlo de esa manera. Para un segundo, pensá en tu vida, en tu gente concreta. ¿Quién de los que conoces ya pasó por algo parecido a lo tuyo? Hacé memoria. Sentate, ponele nombre, buscá. Capaz lo tenés más cerca de lo que crees. Está bueno que pienses y que esto que te digo te haga sentido. Ahora viene la pregunta concreta. ¿A quién convocás? Porque una mesa poderosa no es 5 personas que te quieren. Es algo más específico. En el episodio 36 de la Bitácora hablamos de la mesa de las 5 personas. Hoy lo damos vuelta.
no para auditar lo que tenés, sino para diseñar la que querés. Una mesa poderosa. Tiene que tener idealmente 5 lugares. El inspirador, que te muestra lo posible. El estratega, que te ayuda a bajar ideas a tierra. El contenedor, que te da lugar, que te escucha sin juzgar. El desafiante, que te dice las verdades que otros no se animan. Y el entrenador, alguien que, bueno, ponga a prueba tus límites, tu paciencia, tu capacidad de frustración. En toda mesa existe ese que entrena esas skills en tu vida. Para empezar, no es que tenés que tener todos, te puede faltar alguno. Mirá la lista y date cuenta, bueno, justamente de cuál te falta, es un buen inicio. Casi siempre el que falta, como te doy como pista, es el desafiante. El que te dice lo que no querés escuchar. Y para pensar en esta mesa y para armarla, te voy a pasar una regla. Hablamos de esa regla en el episodio 13 de la bitácora. Porque para cuando dejas entrar a alguien a tu mesa de verdad, a tus decisiones, bueno, sociedades, alianzas, las mismas se tienen que construir con claridad, no con cariño. El cariño ayuda, pero la claridad sostiene. Y es un ejercicio arrancar relaciones, y más a esta altura de la vida, de forma clara. Algo más, busca un par, no un gurú. No necesitas a alguien que lo sepa todo. Necesitas a alguien que se haya golpeado la cabeza, bueno, contra casi las mismas paredes que vos. Una mesa poderosa no es 5 que te quieren, es 5 que te mueven. Y acá viene el paso que casi nadie da. El que separa al que entendió todo esto de el que además de entenderlo lo usa. Podés tener el mapa perfecto de a quién convocar y no pasar nunca a la acción. Porque convocar puede dar un poco de pudor. ¿Qué le digo? Y si me dice que no, hace meses que no hablamos. Bueno, te voy a dar un dato que puede desarmar todo eso. Cuando la gente le pide a alguien que admira 20 minutos de su tiempo para pensar algo importante, hay un dato. Alrededor del 80% dice que sí. ¿Sabes por qué? A la gente le gusta ayudar. Le halaga que valores su perspectiva. Tony Robbins no esperó a que Jim Rohn lo llamara, ¿eh? No esperó a tener todo listo, a ser alguien importante. Se acercó él y ahí cambió todo. El que convoca no espera la mesa, la arma. Ya mismo, agarra una hoja. Vamos a armar tu consejo de sabios en 3 círculos. El primer círculo, 3 personas que ya están en tu vida y que te dan perspectiva o criterio de verdad. Las que ya tenés. Pensá, buscá, no importa si no los ves hace 5 años. Segundo círculo, el más importante, de 3 a 5 personas que vos respetás, que entienden algo de lo tuyo y que podrían darte criterio. Pueden ser personas que no contactás hace meses o años, no importa, anotarás igual. Tercer círculo, 3 referentes que admirás de lejos. Pueden ser figuras que no conocés en persona, mentores que seguís, alguien de un libro o que viste en una entrevista. Ponles nombre, eso ya cambia algo. Cuando sabés a quién buscas, empezás a generar las oportunidades para llegar. Y ahora viene la parte que cambia todo, que es elegir una persona del círculo 2 y escribirle hoy, ahora, no mañana, hoy. Un mensaje súper simple. Algo tipo, che, te escribo porque estoy con una decisión importante y valoro mucho tu mirada sobre tal tema. ¿Tenés 20 minutos esta semana para un café o una llamada? A ver, parece imposible para alguno de nosotros, pero si lo pensás en este momento, seriamente y detectando tu necesidad, es algo simple y que no puede frenarte para empezar a armar tu mesa. Obviamente que te puede parecer difícil. Si esto sería simple, si esto sería sencillo, no estaría haciendo este contenido. Lo importante es ordenarte, verlo claro y dar el paso. Lo del mensaje es directo. No estás pidiendo nada raro. Estás pidiendo 20 minutos. Te aseguro, el 80% te va a decir que sí. Y el 20% que no, bueno, no era la persona. Pasá al siguiente nombre de la lista. Probalo. Quiero que me lo comentes y que me digas cómo te fue. La mesa que te falta, bueno, no se espera, se convoca con un mensaje de 3 líneas. La soledad intelectual, porque de esto va, no se cura teniendo más gente alrededor. Se navega teniendo a las personas correctas para las preguntas correctas. Y esas personas, la mayoría de las veces, bueno, no aparecen solas, se convocan. No estás condenado a decidir
sin nadie que entienda. Estás a un mensaje de distancia de empezar a cambiarlo. Durante años esperaste que alguien que te entendiera apareciera solo y no apareció. Y bueno, y te crees o te decís que así era esto, que arriba, que habiendo logrado cosas, se está solo. Hasta el día que escribís un mensaje de 3 líneas, lo mandás y a las 2 horas tenés a alguien que sí entiende del otro lado diciéndote, dale, contame. Y ahí hay veces que no sabemos qué decir. Ahora bien, vas a tener tu consejo, tu mesa, tus referentes y aún así va a haber decisiones que nadie puede tomar por vos. Eso tenerlo claro. Por más mapa que tengan los demás, la última palabra siempre va a ser tuya. Para esos momentos, que es decidir solo, pero con criterio y no a ciegas, bueno, justamente vamos a dar el último paso, que es decidir. Ahí vamos a juntar todo en una sola herramienta. Ya estás sabiendo a quién convocar y ojalá que ya hayas mandado ese primer mensaje. Pero hay algo que ni la mejor mesa puede hacer por vos, que es tomar la decisión. La última palabra, acordémonos, siempre es tuya. Así que el último paso es aprender a decidir solo, pero con criterio y no a ciegas. Vamos con el paso 4. Decidir. Cada vez que tomas una decisión importante sin un proceso claro, estás apostando. A veces sale bien y a veces no. Pero siempre es una apuesta. Después de los 40 o de los 50, con lo que construiste, apostar tiene un costo que no puedes ignorar. Decidir sin proceso no es decidir. Tenerlo claro, es apostar. En los 3 pasos anteriores recorrimos la soledad intelectual, la reconocimos, distinguimos qué te puede dar tu mesa y salimos a convocar a los que sí caminaron tu terreno. Te voy a contar una historia que me tocó ver de cerca. Brasil, año 2019, una noche de verano. 3 amigos, la estaban pasando bien, de esas noches en que todo fluye, y aparece la idea, vamos a poner un bar. Recrear esa sensación, prolongarla, tener un lugar propio. Uno estaba sin laburo estable, con algo de experiencia en gastronomía. Los otros 2 tenían buenas profesiones y se ofrecieron como inversores de esos ideales. Todo se decidió ahí, esa misma noche, en vacaciones, todo perfecto, hasta que tocó volver. Y la fantasía se volvió gestión. La obra, los proveedores, los horarios. El barro del día a día. Bueno, vos lo conocés bien. Y ahí empezó, a crujir. Uno de los inversores se bajó a mitad de camino. Che, lo que puse hasta acá está bien, no hace falta que me devuelvan nada. Saltó de un barco que todavía no había salido de puerto. El otro quedó desbordado, cubriendo una inversión doble. Y el que estaba al frente quedó solo, con la culpa de no poder poner la plata que faltaba. ¿Cuál fue el resultado? El bar duró 4 meses. La sociedad, menos. La amistad quedó en pausa. Pero acá está lo que más me marcó. Cuando me junté con ellos para ver si podía salvar algo, apareció un dato. Un estudio informal, mostraba que la idea no era mala. El plan en esa ciudad tenía con qué funcionar. O sea, no estaba mal el plan de negocios, no fue la idea, no fue la falta de información, fue que entraron juntos a un negocio sin hacerse una sola de las preguntas que importaban. ¿Quién decide si no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa si uno se quiere ir? ¿Quién pone qué y cómo se compensa? En la euforia, esas preguntas suelen pinchar el globo y la respuesta siempre es la misma, tranqui, lo charlamos. Esa frase, tranqui, lo charlamos, es el camino directo al caos, es así, un tren al caos. Porque lo que les faltó no fue la idea, no fueron las ganas, no fue la información, fue un proceso. Y no les pasó por tontos. Les pasó porque a casi nadie le enseñan a decidir las cosas importantes. A mí me pasó con las mías, hasta que armé mi propia forma. Y cuando la tuve, me cambió todo. No el resultado, la forma en que llego al resultado. Hoy te lo voy a compartir. Una bitácora en navegación es el registro de a bordo. El capitán anota el rumbo, las condiciones del mar, las decisiones que tomó y por qué. No porque alguien se lo exija, sino porque cuando el mar cambia, y siempre cambia, la vida, necesita poder volver a lo que vio, a lo que sabía, a lo que decidió con la información que tenía. La bitácora de decisión, funciona igual, no es un análisis infinito, no es una planilla compleja, no es una metodología de un MBA. Es un registro de 4 pasos que convierte el caos interno de una decisión difícil en algo que podés navegar, aunque estés completamente solo. Hay un dato que explica por qué el proceso importa
más que la fuerza de voluntad. Jonathan Lebab de Stanford, de la Universidad de Stanford, estudió lo que se llama fatiga decisional. Y escucha bien, cuando una persona toma decisión tras decisión sin estructura, a medida que avanza la secuencia, deja de elegir activamente y empieza a tomar la opción por default, la más fácil. Se la saca de encima, no la mejor opción. Traducido a lo tuyo, cuando decidís algo importante, cansado, solo y sin un método, no decidís con tu mejor criterio. Decidís con el criterio del agotamiento. Por eso, la respuesta no es tenés que tener más voluntad. Es una estructura que sostenga el criterio cuando la energía no alcanza. Y después de haber vivido más de la mitad de la vida, la energía muchas veces no alcanza. Cansado y solo no decidís con criterio, decidís con el cansancio. Para un segundo, llévalo a tu vida. Acordate de la última decisión importante que tomaste cansado y solo. Bueno, ¿cómo habría cambiado esa decisión con un proceso? Pensarlo de verdad, intentá calibrarlo. Intentá que lo que te digo te resuene. Arrancamos con el paso que la mayoría saltea o salteamos y es el que define todo lo que viene después. Es el paso 1. Antes de buscar la respuesta, encontrar la pregunta. ¿Y cómo es esto? Porque suena obvio, pero es donde casi todos se equivocan. Porque la decisión que tenés enfrente casi nunca es la que de verdad estás tomando. Toda decisión importante tiene dos capas. La de arriba es el síntoma. ¿Hago esto o no? La de abajo es la de fondo, que es lo que querés en realidad. Y casi siempre resolvemos lo de arriba sin mirar lo de abajo. Te doy un ejemplo. Arriba, abre una nueva línea de negocio, pero abajo lo real puede ser, ¿quiero seguir creciendo en esta dirección o esto ya dejó de entusiasmarme? Son dos preguntas completamente distintas. Y si respondés la primera, creyendo que es la segunda, tomas la decisión correcta para el problema equivocado. No sé si soy claro. Te doy otro. Arriba, ¿contrato a alguien que me dé una mano? Abajo, ¿quiero seguir siendo el que hace todo o ya estoy listo para soltar? Otro ejemplo, arriba, ¿acepto a este cliente grande? Y abajo, ¿esto me acerca a la vida que quiero o es más de lo mismo pero con otro nombre? ¿Ves el patrón? La de arriba casi siempre arranca con ¿hago o no hago? Y la de fondo, la pregunta de fondo casi siempre arranca con ¿quiero o no quiero? Ese es el truco para encontrarla. Pregúntate por qué te importa esa decisión y volvé a preguntarte por qué, hasta que llegues a algo que empiece con quiero. Ahí está la decisión real. Entonces, el paso concreto es abrís la bitácora, un cuaderno, una hoja, el note del teléfono y escribís en una sola oración la decisión de fondo. Hay una regla. Si no la puedes escribir en una sola oración, todavía no sabes qué estás decidiendo. Quédate ahí hasta que te salga. Una vez que sabes que estás decidiendo de verdad, el paso 2 te muestra cuánto pesa realmente. Y muchas veces la respuesta te sorprende. El paso número 2. 3 preguntas para clarificar el peso real de la decisión. Las escribís en la bitácora, debajo de la decisión. Primera pregunta. ¿Qué ganás si avanzás? No el escenario ideal. El resultado concreto y probable si sale bien. Segunda, ¿qué perdés si no avanzás? Esta es la que más se saltea. El costo de no decidir es tan real como el de equivocarse, pero aparece en cuotas, así que es más fácil de ignorar. La tercera, y la más importante, ¿qué es irreversible y qué no? La mayoría de las decisiones que parecen irreversibles no lo son. Y algunas que parecen reversibles no lo son. Cuando clarificás esto, el nivel de presión con el que decidís cambia por completo. El costo de no decidir, no aparece de golpe, aparece en cuotas. El paso 3 es donde entra la perspectiva que no tenés, aunque estés completamente solo y ya hiciste la mitad del trabajo en el paso anterior de la serie. Acordate de los 2 pasos anteriores. Distinguimos quién tiene el mapa de tu terreno y armaste tu consejo de sabios. Acá es el momento en el que lo usás. Elegís una voz de esa lista. Alguien que caminó un terreno parecido al tuyo. Y si no la tenés a mano, no importa, puede ser un referente. Alguien de un libro, una entrevista. El criterio es uno solo. Es importante distinguir esto. ¿Esta persona tomó una decisión de calibre similar a la mía? El ejercicio concreto es, escribís en la bitácora, ¿qué le preguntarías a esa persona sobre esta decisión?
Y después escribís qué crees que te respondería, basándote en lo que sabés de su experiencia. Ese ejercicio de articular la pregunta y anticipar la respuesta clarifica más que la mayoría de los consejos reales, te lo aseguro, porque te obliga a ordenar lo que sabes vos y ver la decisión desde un ángulo que no es el tuyo. El consejo lo buscas afuera, pero el criterio lo construís vos. Es un ejercicio que, ¿qué te pide? Silencio, dejar las notificaciones a un lado un rato y, por supuesto, encontrar dentro tuyo esa clase de respuestas. El paso 4, que es el que la mayoría saltea, el que parece opcional, el que convierte esto, bueno, en algo que mejora con el tiempo. Toma nota porque es importante. Toma la decisión y está muy bien que documentes el razonamiento, no el resultado, el proceso. Escribís qué decidiste, por qué, con qué información contabas y cuál fue el criterio que inclinó la balanza. ¿Y por qué importa registrarlo? Porque cuando llegue el ruido, ese que llega, que siempre llega, vas a poder volver a lo que escribiste. El ruido puede ser las dudas de los primeros días, la opinión no pedida de alguien sin contexto, el miedo cuando la decisión empieza a tener consecuencias reales. Puede aparecer en un scroll en el celular. En ese momento lo que escribiste es el ancla. No para no cambiar de opinión, sino para distinguir cuándo cambiar tiene sentido y cuándo es solo ruido. Hay algo más que el registro hace con el tiempo. Cada decisión documentada es información para la siguiente. Empezás a ver patrones. ¿Qué tipo de decisiones tomás bien? ¿Dónde se cuela el miedo? ¿Dónde entran los sesgos? ¿Qué criterios son los tuyos de verdad? Una bitácora que lleva 6 meses no es un registro. Termina siendo un mapa de cómo pensás. Y ese mapa vale más que cualquier consejo externo. No registrás la decisión, acordate, registrás cómo pensás. Son 4 pasos y es la bitácora de decisión. El 1, nombrar la decisión real en una oración. 2, mapea lo que está en juego. ¿Qué ganás? ¿Qué perdés si no avanzás? ¿Qué es irreversible? 3, consultá al consejero con mapa. 4, decidí y registrar el razonamiento, no solo el resultado. Este proceso no te va a decir qué decidir. No existe ningún proceso que lo haga. Lo que hace es darte la estructura para que puedas decidirlo vos, con criterio, sin parálisis, aunque no tengas a nadie al lado que entienda lo que está en juego. Decidir no es decidir a ciegas, es decidir con timón. La idea es que puedas apilar todos estos episodios y que cerremos la bitácora de la soledad intelectual. Los 4 pasos. Reconocer. Le pusimos nombre a la soledad intelectual. Distinguir. Entendimos por qué tu círculo no puede con todo. Convocar. Saliste a buscar a los que sí. Y decidir, que es irte con un proceso completo. Quiero que puedas ver el camino entero, porque al principio de todo esto casi siempre hay una emoción que no nos animamos a nombrar, que es miedo. Miedo, hasta vergüenza, frustración, de no estar a la altura, de pedir ayuda, de no tener todas las respuestas. Yo lo sentí en carne propia. Si recorriste estos 4 pasos, esa emoción tiene que empezar a cambiar. Se tiene que transformar, y te lo deseo, en confianza, en seguridad, en sentirte validado. Eso es la calma del timón. No es que el mar se calmó, es que vos dejaste de tenerle miedo. Las 4 hojas que fuiste armando en el camino, tu mapa de soledad, tu mesa real, tu consejo de sabios y esta que es la bitácora de decisión, juntas son una sola cosa. Bueno, tu guía, tu bitácora. El resto, bueno, depende de vos. Empezaste este ciclo sin saber siquiera cómo se llamaba lo que sentías. Ahora tiene un nombre. Tenés una mesa, tenés un proceso y cuando llegue la próxima decisión de las que importan, no vas a estar mirando el techo a las 3 de la mañana, o sí, pero vas a tener ese cuaderno que ya sabe cómo pensás, tal vez vos te olvides. Si llegaste hasta acá, en una sola sentada hiciste el recorrido completo. Reconociste, distinguiste, convocaste y aprendiste a decidir. Y si prestaste atención a lo que fuiste sintiendo, capaz notaste el cambio. Lo que al principio era miedo, ahora se parece más a confianza. Eso es lo que este ciclo pretende darte, lo que yo quiero darte. No una solución mágica, un mapa. Y la calma de saber que, aunque decidas solo, ya no decidís a ciegas.
Te dejo la bitácora completa, las 4 hojas para imprimir y usar cada vez que vos las necesites en el link de la descripción. Mi nombre es Leandro Torcianti. Esto es y fue la Bitácora Podcast y fue una bitácora de la soledad intelectual. Yo, como siempre te digo, hice mi parte, ahora vos tenés que hacer la tuya. Acordate que siempre que lo vemos, lo hacemos. Gracias por haber estado acá. Nos encontramos en el próximo episodio.